Así que bueno, vamos a ir dando inicio ya a la exposición entonces del grupo número 2. A ellos les corresponde la obra que ya vamos a ver el título en pantalla. Así que les dejo los micrófonos, chicos, y adelante. Ok, nosotros somos el grupo 2 y vamos a exponer sobre la obra Los Pasos Perdidos. En la agenda tendremos el saludo, reflexión, luego la lectura mecánica y por último pasaremos a la explicación de la obra. La reflexión. La perfección es una pulida colección de errores. Mario Benedetti. Esto quiere decir de que uno no alcanza la perfección haciéndolo a la primera, sino de que es un proceso que lleva a cabo muchos intentos y no todos van a ser perfectos. Entonces, para llegar a la perfección tienes que pasar por errores, experimentar y tener en cuenta que no vas a lograr las cosas a la primera y eso no está mal. Mi compañera Katie hará la lectura mecánica. Lectura mecánica. Un doloroso amargor se hinchó en mi garganta al evocar, a través del idioma de mi infancia, demasiadas cosas juntas. Decididamente, esas vacaciones me ablandaban. Tomé lo que quedaba del Jerez y me asomé nuevamente a la ventana. Los niños que jugaban bajo los 4 abetos polvorientos del parque modelo dejaban a ratos sus castillos de arena gris para envidiar a los pillos metidos en el agua de una fuente municipal, que nadaban entre jirones de periódicos y colillas de cigarros. Esto me sugirió la idea de ir a alguna piscina para hacer ejercicio. No debía quedarme en la casa en compañía de mí mismo. Al buscar el traje de baño, que no aparecía en los armarios, se me ocurrió que fuera más sano tomar un tren y bajarme donde hubiera bosques, para respirar aire puro. Y ya me encaminaba hacia la estación del ferrocarril cuando me detuve ante el museo, donde se inauguraba una gran exposición de arte abstracto, anunciada por móviles colgados de pértigas, cuyos hongos, estrellas y lazos de madera giraban en un aire oliente a barniz. Muy bien, muchísimas gracias a Juan y a Katie por los primeros 3 puntos de la agenda del día de hoy. Y ahora vamos a entrar ya de lleno a la exposición de los elementos más importantes o más sobresalientes de la obra Los Pasos Perdidos. Así que para dar inicio con la parte de los contextos nos va a colaborar Karen, por favor. Bueno, en el contexto social está la burguesía comercial y financiera, que es la que desplaza a los terratenientes y latifundistas como la clase social predominante en Venezuela. Luego hubo un incremento de la población urbana y de las empresas de manufactura, construcción, energía, transporte y de comunicación. Influyó para que comenzaran a desarrollarse la clase media, que reagrupa a los profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y empleados públicos y privados. Y debajo de ellos queda el escalón de la clase obrera y el campesinado, y siendo ellos el grupo social mayoritario de menor educación y el de más baja productividad. Luego, en el contexto religioso, en 1953 existía la libertad de culto o la libertad religiosa, que es un derecho fundamental que se refiere a la opción de que cada ser humano es libremente elegir su religión. Sin embargo, el catolicismo representa una gran parte de la población. En el contexto político, en 1953 gobernaba la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y en ese año el país vivía un auge sin precedentes. En el contexto económico, la industria petrolera estaba en auge, aumentando la producción. Y durante el periodo de 1952 a 1958, Venezuela tuvo un crecimiento en la economía debido al petróleo. Y por tal razón, los trabajadores venezolanos disfrutaron de los salarios más altos de América Latina. Y fueron capaces de mantener la armonía social por el gasto de cantidades bastante grandes en los programas públicos. Y llegaban los inmigrantes a trabajar y el país tenía una de las monedas más sólidas y demandadas del mundo, el bolívar. Gracias.
Muy bien, Karen, me parece bastante bien, bastante acertada la exposición y la explicación que nos has dado de los contextos. Ahora, una pregunta. En el transcurso de la obra, ya cuando nos ponemos a analizar las acciones, los sucesos, los personajes que aparecen en la obra, ¿podrías relacionarnos los contextos, tanto el social, político, económico y religioso, ya con ejemplos concretos dentro de la obra, por favor? Bueno, en el contexto social, en la obra la sociedad estaba dividida como en pueblos y en las selvas no tenían contacto con el mundo exterior. En el contexto religioso, la mayoría de personas eran católicas, pero en las aldeas de la selva se practicaban sus religiones y creencias, y cuando llega el fraile los trata de evangelizar. En el contexto político estaba la lucha entre las dos ideologías para derribar a los gobiernos, y el país estaba en constantes peleas. Y en el contexto económico, los países tenían la red de transporte, pero en las aldeas de la selva siempre trataban con el trueque, que es la acción de dar y recibir otra cambio, pero porque para ellos no existía el dinero. Muy bien, me parece. Muchísimas gracias, Karen. Si se fijan, en el caso de, bueno, los compañeros que estamos escuchando la exposición, nos damos cuenta que en esta obra sí se puede percibir con algunas acciones un poco más tangibles o un poco más específicas la parte de cada uno de los contextos. Quizá si pusiéramos en una balanza o si quisiéramos ver cuál se nota más que otro, pues está un poco complicado, aunque cabe mencionar que la parte de la religión o la parte del contexto religioso se puede evidenciar por lo que ya explicaba Karen, pero también nos damos cuenta que hay un detalle en cuanto a la religión, y es que hay una distinción, una diferenciación entre la religión que se hace por costumbre o por obligación, porque ya así se ha desarrollado a lo largo de toda mi vida y yo lo sigo haciendo, pero no es realmente por creencia o por convicción. Entonces, en este caso, igual hay elementos del contexto religioso que se retoman en la obra, y pues obviamente al estar más o menos, ahora que escuchamos que Karen mencionaba la parte de la selva y la parte de algunas divisiones de indios que estaban ahí, algunos grupos aborígenes, etcétera, que vamos a ver más adelante, pues se observa o se nota claramente cómo es que la influencia social, también la influencia política, está de manera directa o indirecta. En la parte del contexto económico, el trueque es bastante importante, qué bueno que Karen lo mencionó, porque es una forma de intercambio. Y obviamente pues también teníamos aquellas personas, aquellos extranjeros que iban en búsqueda de los recursos que en la selva o que en esa región pues se encontraban, y que ya vamos a darnos cuenta quiénes fueron estos personajes, cuál era su interés, qué es lo que querían encontrar. Así que muy bien, Karen, ahora vamos a pasar al punto número 2, que es el apartado del autor. Para ello nos va a ayudar Dani. Vaya, el autor es Alejo Carpenter. Nació en Lausana, Suiza, en 26 de diciembre de 1904. Fue un novelista, narrador y ensayista cubano con el que culmina la madurez de la narrativa insular del siglo XX. Hijo de un arquitecto francés y una profesora rusa, inicia sus estudios en arquitectura en 1921, pero abandona 2 años más tarde, ya que pasando a ejercer como periodista en las revistas Hispania Social y Carteles, destacando también como musicólogo a principios de los años 20. Empezó a explicarse en política, especialmente en la aborda Revolución de Veteranos y Periodistas en 1923. En 1924 es nombrado redactor jefe de la revista Carteles, encarcelado de 1927 por su actividad política de oposición del dictador Machado. En 1928 abandona Cuba para establecerse en París,
Allí se dedica a actividades relacionadas con la música, siendo corresponsal de diversas revistas culturales cubanas. De este periodo fue su primera obra, Equi Chamba, publicada en 1933, una novela de temática negra con la que Carpenter inauguró su carrera como escritor. Su actividad literaria, aunque inicia en 1933, no tuvo continuidad hasta 1944, año en que vio la luz una compilación de cuentos titulada de Viaje a Sevilla. Escribió también un ensayo titulado La música de Cuba de 1943. Cabe recordar también que sus títulos teóricos tales como Tiempos y diferencias, literatura y conciencia política en América Latina, y Razón de ser en 1976, ensayos recogidos de un volumen público póstumamente en La Habana. Fallece en París, Francia, el 25 de abril de 1980, mientras desempeña funciones diplomáticas. Sus restos fueron repatriados en inhumanos en el Cementerio Colón, principal necrópolis de La Habana. Gracias. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Ahora una pregunta respecto, bueno, ahora que ya sabemos más o menos algunos datos respecto a la vida y a la obra de Alejo Carpentier, la pregunta es, ¿qué consideras que inspiró a Alejo o en qué consideras que se basó o qué le habrá motivado para escribir Los Pasos Perdidos específicamente? Yo siento que se inspiró ya que él estaba también teniendo como o sea, en la época que él escribió esta obra, él veía podía ver todos los problemas, posiblemente hasta se podría haber sentido frustrado, y él miraba cómo los problemas que él tenía, como digamos en su vida diaria, los podía ir como haciendo más pequeños, yendo como a lugares tranquilos o también descubriendo las nuevas culturas de Latinoamérica, ya que él quiso centrarse en Latinoamérica en esta obra. Y también la música. La música también fue una parte muy importante por la cual él se inspiró porque él era musicólogo y por eso. Bien, me parece muy acertada la respuesta. ¿Consideras que él se podría haber reflejado en alguno de los personajes de la obra? Sí, se pudo haber reflejado porque ya que, digamos, además de que los personajes de esta obra son muy curiosos y hay uno que nunca se descubrió, nunca supimos su identidad, no supimos ni su nombre, yo no sé, eso queda como que en duda también posiblemente él se pudo como que relacionar. Con ese personaje específicamente. Ajá, muy bien. Vaya, ya más adelante nos vamos a dar cuenta de quién está hablando Daniel en este momento. Gracias, Dani. Vamos a continuar entonces con el punto número 3 y 4. Recuerden que estos como son cortitos, pues los aborda la misma persona. Esto incluye el título, la primera edición, la editorial, el género y el subgénero. Eso nos lo va a explicar Jorge. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, Jorge. Sí, se escucha. Va. El título de la obra de la primera edición se llama Los Pasos Perdidos, primera edición de 1953. Editorial es Editorial Letras Cubanas. La obra se compone por 6 capítulos con 39 partes, la cual consta de 313 páginas. El género de la obra es género narrativo y este subgénero es la novela. Muy bien, Jorge. Ahora un par de preguntas. Respecto al título de la obra, bueno, tú ya lo dijiste, está más que claro, Los Pasos Perdidos. ¿Por qué consideras que recibe ese nombre? ¿Por qué se llama Los Pasos Perdidos? Yo creo que se llama Los Pasos Perdidos por cómo nuestro autor trata de buscar como los elementos musicales antiguos que estaban perdidos.
los cuales él quería llevar a la universidad a la cual estaba haciendo la investigación. Y va a encontrarlos o a tratar de buscarlos y encontrarlos a sí mismo, donde dice, a la selva, donde se desarrolla su historia. Ujú. Muy bien. ¿Alguien del grupo que desee agregar algo respecto a qué piensa, qué opina, qué cree o qué ha leído sobre el por qué la obra se llama Los Pasos Perdidos? ¿O todos coincidimos con lo que Jorge nos ha dicho? Señor, yo quiero dar mi opinión. Adelante. Bueno, yo creo que la obra se llama así porque el personaje a lo largo de la obra va conociendo aspectos de sí mismo y a medida que va conociendo nuevos lugares, va viendo lo que realmente quiere. Entonces se llama así porque él no sabía lo que quería ni lo que él era. Entonces en su viaje se encuentra a sí mismo. Muy bien, ahí tenemos otra perspectiva. Muchas gracias, Karen. Ahora, si ustedes se fijan en lo que Jorge nos decía en cuanto a la estructura externa, la obra en sí está compuesta por 6 capítulos. Cuando uno a simple vista observa o se da cuenta que tiene 6 capítulos, alguien podría decir, ah, es una obra bien cortita, de seguro va a tener unas 50 páginas, unas 75 páginas, unas 100 páginas, pero en realidad cada capítulo está compuesto por partes. Entonces es como decir que dentro de cada capítulo tenemos subdivisiones. Obviamente eso hace que cada capítulo o que cada parte grande de estas que se denominan capítulos en esta obra, pues definitivamente sea extensa. En total tiene 39 partes. Entonces cada una de estas partes obviamente tiene una extensión considerable porque hay muchas descripciones, hay muchos detalles que más adelante vamos a ir viendo, pero a lo que queremos llegar es que la estructura externa es un tanto diferente en esta obra. No tiene la estructura normal de decir, bueno, tiene tantos capítulos, sino que sí tiene capítulos, pero estos capítulos son bien grandes porque dentro de cada uno hay más partes o hay más subdivisiones. Ahora, en la parte del género y el subgénero, Jorge ya nos dice que es un género narrativo y que el subgénero es novela. Entonces, Jorge, creo que estaría, o que está de más decirlo, pero a veces entre más se repitan las cosas, más se nos quedan. ¿Por qué es género narrativo? ¿Qué tipo de narrador tiene o qué tipo de narrador presenta? ¿Y qué tipo de novela consideras que es Los Pasos Perdidos? Repite la pregunta, señor, por favor. Vaya, Ya la por escuché un poquito. la primera, ¿por qué es género narrativo y qué tipo de narrador tiene? Esa es la primera. El género es narrativo, ya que expresa o relatan historias ficticias. Y también porque nos presentan una historia diferente a los sentimientos del autor. Y toma los modelos, o sea, en cómo está hecha la obra en situaciones del mundo real. Muy bien. ¿Qué tipo de narrador tiene? ¿Es un narrador omnisciente? ¿Es un narrador testigo? ¿Es un narrador protagonista? ¿Cómo está redactado esto? ¿Quién está contando la historia? En sí sería el mismo protagonista el que la cuenta, Eso porque significa que está narrada en primera persona. sí, ¿En qué te basas para decir que el mismo protagonista cuenta? ¿Te acordás de algún suceso o algo que le pase que cuente que a él mismo le ocurrió? es que no es en sí, pero se da a entender de que o sea, el mismo protagonista de la obra es nuestro mismo escritor, por todo lo que se ve reflejado en la obra, por Muy decirlo así, bien, ya que nunca se sabe el nombre de nuestro personaje principal. perfecto. Entonces, vaya, ahí vamos bien. Ahora, respecto al subgénero, tú dijiste que es novela, y es cierto, es una novela. Ahora, ¿qué tipo de novela crees que es? Porque hay un montón de tipos, o hay un montón de clases de novelas, ¿sí? Ahí está la novela de aventuras, la de ciencia ficción, la rosa, la de terror, la psicológica. ¿Por qué área o por qué parte, según las características o según lo que leíste de la obra, crees que se inclina a esta en específico? Se inclinaría en la novela realista y un poco en la novela de aventura. Ajá, ¿por qué? ¿Cuál es tu perspectiva para decir que esas dos? La novela realista
es porque refleja con demasiada claridad todas las circunstancias de la vida cotidiana y diversos acontecimientos de situaciones sociales que están a lo largo de la vida. Y la novela de aventura, ya que narra relatos en lugares desconocidos y se experimenta la búsqueda de algo nuevo, diferentes sensaciones y emociones, allá por querer realizar un viaje o conocer nuevos lugares. Muy bien, me parecen esas dos perspectivas. Y una última pregunta. Si yo te cuestionara y te dijera, Jorge, mira, ¿y consideras que esta obra puede tener algo, parte, todo o nada de novela psicológica? ¿Qué podrías contestar? En cuanto a si profundiza en la psicología, sentimientos, formas de ver el mundo, perspectivas de alguno o de varios personajes. Sí serías, sí, en algunos personajes se habría reflejado eso. ¿Cómo en cuál? Se vería con el mismo protagonista, porque se, se reflejan todos sus sentimientos, o sea, nos va expresando sus sentimientos y no le gusta estar solo a lo largo del viaje y nunca se le ve solo, siempre está acompañado de alguna persona y expresa también los problemas que se le han relacionado con el tema del amor. Muy bien, perfecto, Jorge, muchas gracias, hijo. Ahora vamos a pasar a la parte del movimiento literario. El movimiento literario nos lo va a explicar Katie, por favor. Ok. La obra de Los Pasos Perdidos forma parte del realismo mágico y las características de ese movimiento literario son, la característica principal de ese movimiento literario es que muestra a la realidad mezclada con la magia. Entonces no podríamos decir que es como una obra 100% realista, pero tampoco es una obra 100% fantasiosa, ¿verdad? Un ejemplo de dónde podemos ver esta característica dentro de la obra, perdón, es cuando están en el hotel el protagonista y Mouche, y hay una parte donde el hotel se queda sin agua y de la nada empiezan a salir un millón de insectos, de cucarachas y así, de los grifos y de las tuberías del hotel. Y pues yo considero que eso sería un ejemplo de la mezcla, de una mezcla entre la realidad y la magia, porque es cierto y es algo que pasa en la vida real, el hecho de que a veces los insectos viven en las tuberías o en las alcantarillas y a veces tienden a salir, más que todo durante las noches, creo, tienden a salir por las alcantarillas o así, pero pues es mágico porque ya de por sí nos dan a entender en la obra de que empiezan a salir de lugares por donde normalmente pasa el agua. Estamos hablando, por ejemplo, el grifo del agua, ¿verdad? Y yo creo que si un animalito sabe que por ahí pasa el agua, no va a estar normalmente pasando por ahí porque puede correr el riesgo de que se lo lleve la corriente. Entonces, eh, el hecho que de la nada empiecen a salir y que empiecen a salir una gran cantidad de insectos de un mismo lugar, sin motivo alguno, se me hace algo un poco irreal, un poco fantasioso, digámoslo así. También hay otra parte de la obra donde se muestra esto, que es cuando muere el padre de Rosario, y dice el protagonista que ve en el cielo como una nube rojiza y que cuando se da cuenta, cuando se enfoca un poquito más en qué es realmente esa nube, es una nube formada por millones de mariposas de un color como rojizo, y de la nada esas empiezan a caer en forma de lluvia encima de ellos. Y sí es cierto de que las mariposas a veces tienden a viajar o eh, como a migrar, por así decirlo, en bandada o todas juntas. Entonces no es algo tan sorpresivo ver como una nube, por así decirlo, de mariposas, pero sí es algo irreal o algo bastante fantasioso el hecho de que estén lloviendo mariposas
y así de la nada. La segunda característica de este movimiento literario sería de que nos muestran la realidad latinoamericana. Y esto ocurre también cuando el protagonista y Mouche se hospedan en un hotel y sin querer empiezan a presenciar un conflicto interno del país latinoamericano en el que se encuentran, que realmente nunca nos mencionan el nombre específico del país. Entonces ellos están en el hotel y sin querer no eran conscientes de la situación política ni de qué estaba pasando en la historia de ese país en ese momento, pero de la nada empiezan a ver cómo hay ciertos enfrentamientos entre guerrillas o grupos armados en plena calle. Y pues lastimosamente este tipo de conflictos no solo afectaba a los dos bandos que estaban involucrados en la lucha, sino que también terminaba afectando a las personas inocentes que por casualidad pasaban en medio de un tiroteo, por ejemplo, y había gente herida y fusilada y así. Y a veces ni siquiera tenían nada que ver con ninguno de los dos bandos, simplemente iban pasando por ahí y eran víctimas de las circunstancias, por decirlo de alguna manera. Y la tercera característica de este movimiento literario es que mencionan mitos, costumbres y creencias latinoamericanas. Esto se puede ver reflejado en cierta parte de la obra donde hay un grupo de mineros, ¿verdad? Entonces ellos creían bastante en el mito del dorado y según ellos podían encontrar ese lugar y tenían, o sea, vivían con esa fe, por así decirlo, esa era como su esperanza y por eso es que prácticamente dedicaban su vida a buscar oro porque ellos creían que sí existía la ciudad del Dorado y que algún día la iban a encontrar y que se iban a hacer muy adinerados por eso. Y también se muestran que los habitantes de Santa Mónica de los Venados cuentan en cierta parte de que ellos creían en una historia que había pasado hace mucho tiempo atrás, que era de un diluvio universal y donde un hombre construía como un tipo de canoa o de barco y salvaba a dos animales de cada especie, un macho y una hembra. Y pues si lo vemos, sí conocemos un poco acerca de la Biblia y de la religión católica, podemos relacionarlo con la historia del Arca de Noé. E incluso el mismo protagonista y el fray Pedro, perdón, lo relacionan con la historia del Arca de Noé y ¿cómo se dice? Lo denominan como el otro Noé. Y eso sería. Muy bien, Katie, perfecto. Te felicito por la explicación tan específica en cuanto a las características y la ejemplificación de las mismas en la obra. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es el de la ubicación geográfica, y eso nos lo va a explicar Juan, por favor. Ok, la ubicación geográfica en la que se desarrolla la obra. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Ok. La mayor parte del desarrollo de las acciones ocurre en el río Orinoco, que se menciona hasta el final de la obra, que es ahí donde ocurren los hechos por el narrador. Lo menciona el autor. Y este río se encuentra en Venezuela. Es de los ríos más importantes de América del Sur y según la obra, Orinoco es la materialización del tiempo en las tres categorías agustinas, que sería el tiempo pasado, el recuerdo, el tiempo presente, la intuición, y el tiempo futuro, la espera. El río Orinoco también es un lugar donde habitan muchas especies de mamíferos y hay mucha diversidad como capibaras, tigres y osos palmeros. También la cuenca del río Orinoco pasa por muchas formas de relieve como levantamientos, macizos, depresiones y llanuras. Aquí es donde se desarrolla más la historia, aunque también se presentan otros lugares no tan específicos como por ejemplo de dónde viene el protagonista, que es de una ciudad, de un país desarrollado, podemos intuir. Entonces, eso sería, señor. Muy bien, Juan. En este caso, bueno, en la descripción que acabamos de escuchar, nos damos cuenta que la mayor parte de la obra
pues se desarrolla en lugares o en contextos rurales, selváticos, naturaleza y todo lo demás. ¿En algún momento de la obra se menciona alguna parte o algún área urbana? Ah, sí. Cuando, ok, al inicio de la obra se menciona de que el autor se encuentra en su ciudad, en la ciudad, y que va a la universidad a pedir a que le den un trabajo, también que anda paseando y visita los museos y se entretiene. Y luego dice que viaja de esa ciudad a la ciudad de América Latina y se queda y se hospeda en un pueblo. Entonces esto sería como un pueblito típico latinoamericano. Y después se traslada a la zona selvática, donde tiene que pasar por el río Orinoco para llegar a esos pueblos, al pueblo nativo donde quiere obtener sus instrumentos musicales. Después menciona de que regresa a la ciudad. Entonces, esos son los lugares, pero casi más de la mitad de la obra ocurre en la selva, en la zona rural y en pueblos ubicados adentro de esta que no están muy conectados con, digamos, el primer pueblito que tiene el hotel y hay más gente. Muy bien, perfecto. Esta parte la mencionaba o te la cuestionaba para ver si había hasta cierto punto algún contraste entre urbanidad y entre la parte rural y definitivamente sí la hay, pero como tú acabas de explicar, la mayor parte o el eje central de las acciones de la obra pues se desarrollan en la parte de la selva. Ya tú nos explicaste cuál fue el procedimiento y cómo es que él estuvo ahí, cuál era su objetivo y obviamente cuando veamos el argumento vamos a entrar ya pues en más detalles. Así que muy bien, Juan, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la parte de los temas, tema principal y temas secundarios. Daniela, por favor. El tema central, uno de los temas centrales de esta obra son el autodescubrimiento, ya que, como lo mencionábamos anteriormente, él crea esta obra también pensando en eso de que él va descubriéndose él mismo cuando pasan los sucesos y que él necesita tiempo libre, necesita tiempo para él. Y los conflictos internos, ya que acá en esta obra se pueden ver muchos conflictos, ya que sea con el personaje, ya como por ejemplo el personaje tiene los problemas, llega a divorciarse de ella, se enamora del amante y pasan todos esos conflictos y también digamos en el autodescubrimiento entran todas las culturas que se va encontrando en los diferentes pueblos donde va encontrando los instrumentos musicales. En los temas secundarios sería el deseo de aventura y el tiempo, contraste de culturas y la cultura latinoamericana. En la cultura latinoamericana, pues la obra gira en eso, de que muestran todas las diferentes formas de vivir en Latinoamérica, los conflictos que se dan, como por ejemplo cuando ellos están en el hotel y se encuentran con ese conflicto de guerras. Y él lo quiere como que expresar cómo es la vida en acá, en Latinoamérica, y muestra diferentes sucesos que van describiendo acá, a Latinoamérica. Y digamos en los temas secundarios con el deseo de aventura sería que él va buscando nuevos horizontes a la selva y va recorriendo y la selva, como por ejemplo cuando va al río Orinoco, él podría enfrentarse a varios peligros, pero él tiene ese deseo de descubrir los diferentes instrumentos musicales. Y eso. Muy bien, si se fijan en el caso de la explicación de los temas, nos damos cuenta que hay algunos elementos que están propiamente relacionados con la cultura latinoamericana. Ya lo acaba de explicar Daniela, la parte de la cultura, por ejemplo, la parte de los conflictos armados, es decir, que sí está sustentada o sí está basada en situaciones
pues que no son ajenas a nuestra realidad. Ahora, Daniela, si yo te preguntara si como temas secundarios podríamos retomar o podríamos abordar algo relacionado a los indígenas, obviamente estaría incluido en la parte de la cultura, ¿sí? Porque incluye, pero ¿habrá algunas alusiones directas en la obra hacia indígenas o hacia los pueblos nativos, digamos? ¿Se describe algo sobre ellos? Manera de vivir, la religión que ellos presentan, como cuando, o sea, ellos no creen como que en iglesia, por eso en el contexto religioso no se podría decir solo una religión, ya que ellos como indígenas creen en diferentes dioses, pero también se da en la manera de vivir como en sus casas. Describe un poco sobre cómo son y que ellos, o sea, son como, se podría decir que son cultos porque ellos no saben, o sea, ellos solo saben las cosas que tienen como, digamos, como su pueblo, porque ellos no sabían como que, digamos, de la ciudad, que allá es muy diferente a lo como ellos vivían. Entonces, sí se habla de ellos. Muy bien, perfecto, Dani, muchas gracias. Ahora pasamos a los personajes principales y secundarios. Nos va a ayudar con esa parte Karen, por favor. Bueno, los personajes principales están el protagonista, que nosotros no conocemos su nombre porque nunca salió, y gracias a la influencia de su padre se encamina a la música. Él no soporta estar consigo mismo y se resguarda en la bebida o en su amante. Ruth es la esposa del protagonista. Tiene 35 años, es muy linda y trabaja como actriz en una compañía de teatro donde actúa por bastantes años el mismo papel y solo mira una vez a la semana a su esposo. Mouche es la amante y amiga del protagonista desde hace 2 años. Se dedica a estudiar astrología y envía cartas de consejos en base al horóscopo. El curador es el mentor del protagonista, lo apoya en sus investigaciones de instrumentos primitivos y es un señor de avanzada edad. Karen, te voy a Rosario, interrumpir. Solo vamos a esperar que cambien la diapositiva. Asumo que hay una de los personajes para que vayamos observándonos y nos vayamos ubicando. sí. Vaya, espérate, vamos a Juan, ver. puedes pasar a la otra diapositiva, por favor. Bueno, si no, continúa y de todas maneras cuando la pase, pues ahí podemos abordar algunas cosas. Bueno, el curador es el mentor del protagonista. Él lo apoya en todas sus investigaciones de los instrumentos primitivos y es un señor de avanzada edad y es incondicional con el protagonista. Está Rosario, que es la mujer que se encuentra el protagonista en la selva, con mejillas delgadas, boca sensual, cabellera negra y es una mestiza de diferentes razas. Es muy conocedora de hierbas y su función medicinal. Es callada y es la nativa del lugar. Adelantado. Su verdadero nombre es Pablo, pero los mineros le apodaron Adelantado por adelantarse en los ríos. No es religioso y es muy valiente, actúa a pesar del peligro. Marcos es el hijo de Adelantado, es un mestizo y es el alcalde de Santa Mónica de Venados. Se muestra como un líder y no duda en matar a Nicasio por su intento de violación. Yanes es un minero que busca oro y diamantes con locuras. Es solitario, robusto, de facciones y ascendencia griega y se le compara con Ulises de la Odisea. Fray Pedro Estroza es canoso, barbudo, tiene orejas llenas de pelos y es huesudo. Es un capuchino que viaja evangelizando a los nativos y se muestra fuerte ante todas sus creencias. Los personajes secundarios. El Kapellmeister es un huésped del hotel latinoamericano. Cuando está en la revolución, él se encarga de calmar a los huéspedes y dirigirlos. La pintora canadiense es divorciada de un diplomático centroamericano. Su cuerpo es anguloso, tiene nariz recta, frente tosuda y no se preocupa por la revolución. El poeta indio es un viajero que queda cautivado junto con sus dos amigos.
Bueno, entonces, los personajes secundarios. El Kapellmeister, que es un huésped del Hotel Latinoamericano. Y cuando estalla la revolución, él se encarga de calmar a los huéspedes y dirigirlos. La pintora canadiense es divorciada de un diplomático centroamericano. Su cuerpo es anguloso, nariz recta, frente tosuda y no se preocupa por la revolución. El poeta indio es un viajero que queda cautivado junto con sus dos amigos por el conocer de Mouche de sus historias en Europa, que cuenta en la casa de la canadiense en los Altos. El músico blanco, es un viajero que queda cautivado junto con sus dos amigos por el conocer de Mouche, de sus historias en Europa. El pintor negro también queda cautivado con sus dos amigos por el conocer de Mouche, de sus historias en Europa. Montsalvage es un herborizador que pasa largos periodos en la selva estudiando plantas y hongos alucinógenos. Es doctor y se ofrece para llevar a Mouche a la ciudad para que se recupere. Y Nicasio es un hombre leproso exiliado de la ciudad de Santa Mónica de Venados. Vive en una cueva esperando a morir. Por intentar violar a una niña es asesinado por Marcos. Muy bien, vamos a pasar a la diapositiva anterior, Juan, para que veamos la de los personajes principales. Vaya, ahí los teníamos. De ellos ya nos había hablado Karen y observamos que ahí han colocado al protagonista, a Ruth, a Rosario y a Mouche, las tres mujeres en cuestión, obviamente relacionadas con el protagonista, Marcos, Yanes, el curador, Fray Pedro y el adelantado. Estos personajes son los que tienen, digamos que una mayor influencia o una mayor participación. Ahora yo pregunto, ¿por qué catalogaron o por qué los ubicaron a todos como primarios? ¿Será que intervienen en absolutamente toda la obra? Eso lo puede responder, bueno, lo puede responder Karen o lo puede responder alguien más. Bueno, yo digo que sí, porque pues Ruth, Rosario y Mouche son Ruth es la esposa y Rosario y Mouche son las amantes, entonces pues tienen mucha relevancia con el protagonista, perdón. Y ya de ahí todos van teniendo muchas acciones durante la obra. Tienen acciones que sí son de relevancia con el protagonista, pero actúan en toda. O sea, no actúan en toda, pero sus acciones son como clave para que la historia se vaya desarrollando. Por eso ustedes lo ubicaron como primarios. Porque, bueno, en una primera impresión o en un primer vistazo, el personaje principal, o quizás en el que gira absolutamente toda la obra, y que es como la línea que va llevando la trama, es el protagonista, cuyo nombre, pues ya sabemos que nunca aparece, el nombre se desconoce. Y luego en el caso del adelantado, Fray Pedro, el curador, Yanes, Marcos y las tres mujeres, yo creo que ustedes las ubicaron como primarios si se comparan con los otros que acaba de mencionar hace un par de minutos Karen, porque sí, definitivamente si comparamos al adelantado con el músico blanco, es obvio que el adelantado juega un papel de mayor relevancia. Entonces, vamos a dejar así como ustedes lo han mencionado, pero en algún momento debemos saber que la importancia del adelantado, Fray Pedro, el curador, Yanes, Marcos y las tres mujeres, sí es de relevancia porque si no aparecieran o si no hubiesen hecho las acciones que realizaron, pues quizás la obra se hubiera tornado diferente, pero que quizá el principal o el primario va a ser el protagonista. Y luego ya si ponemos en una escala o en una escalera ya de manera descendente, pues los que quedan hasta abajito son los que están o los que ustedes han colocado como secundarios, que de hecho algunos de ellos se podrían incluso retomar como terciarios. Entonces es como bajar o descender un escalón a todos. El protagonista en la cima, en la pirámide. Luego tenemos al adelantado, a Fray Pedro, al curador, a Yanes, a Marcos y a las tres mujeres. Y más abajo, ya en la base de la pirámide, pues tenemos a los que ustedes han colocado como secundarios. Pero qué bueno que los retomaron casi que a todos los que fueron
de relevancia, así que los felicito por esta parte. Nos pasamos al siguiente punto, que es el argumento. Ya para comenzar con la explicación, tenemos 25 minutos para la explicación del argumento, así que creería yo que vamos a procurar organizar el tiempo para que nos alcance y podamos terminar. Así que el argumento, pues nos lo va a empezar Katie, por favor. Ok. Bueno, la obra empieza contándonos acerca del trabajo que tiene Ruth, que es la esposa del protagonista, ¿verdad? Entonces nos muestran de que ella es una mujer, bueno, para empezar, ella es una actriz. Y prácticamente ella es bastante dedicada a su trabajo y por lo mismo casi no pasa mucho tiempo con su esposo. Entonces, esto hasta cierto punto le molesta al protagonista porque casi no se ven y podríamos decir que los 7 días de la semana solo la ve un día y prácticamente solo se ven para tener relaciones sexuales, entonces es como que ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el protagonista, bueno, del protagonista le dan vacaciones de su trabajo y él realmente no sabe qué hacer porque él normalmente no tiene mucho tiempo libre y tomando en cuenta que va a estar solo durante sus vacaciones ya que su esposa se va a ir de gira por lo mismo del teatro, de su trabajo como actriz. Él va a estar solo prácticamente y no sabe qué hacer con su tiempo y empieza a pasear por la ciudad buscando algo en que entretenerse, algún pasatiempo. Incluso en la lectura mecánica mencionan esta parte y él dice de que hasta piensa en irse a las piscinas a bañarse un rato o así, o al bosque a relajarse, quizás a tomar aire puro. Eh, pero, ajá, empieza a deambular por la calle y realmente no tiene una idea clara de qué es lo que va a hacer durante sus vacaciones. Y de casualidad se topa con el curador, que él había sido como su mentor, podríamos decirlo, cuando él estaba estudiando acerca de la música y tal. Y ya tenía tiempo de no verlo, tenía años de no verlo. Y al parecer como que el mismo protagonista había estado evitando verlo. Eh, y al principio no entendemos por qué, pero luego cuando el curador lo invita a que vaya a la casa de él para poder hablar con él y darle un regalo, nos muestra de que el curador, bueno, el regalo que le da el curador al protagonista es un como disco, que al ponerlo en el tocadiscos se escucha como un ruido, como una especie de sonido de pájaro o algo así. Y después el curador le explica al protagonista de que en el disco se puede escuchar a un grupo de nativos latinoamericanos que se encuentran tocando ciertos instrumentos musicales para poder como replicar, por así decirlo, el llamado de los pájaros. Y todo eso se lo mostró al protagonista porque, como habíamos mencionado, el protagonista había estudiado, por así decirlo, con el curador. Entonces, el protagonista había desarrollado una teoría acerca de la música, acerca del origen de la música, y su teoría era de que los inicios de la música se remontan a los pueblos indígenas o los pueblos nativos de América que básicamente utilizaban la música para tratar de imitar a los animales que querían cazar. Entonces el curador le enseñó este disco como una prueba de que sí tenía razón su teoría. El problema era de que el protagonista ya no había, desde que se había separado del curador, ya no había seguido estudiando tanto y realmente ya no había seguido ahondando en esa teoría y como que ya no le interesaba realmente. Entonces le molestaba el hecho de que el curador estuviera insistiendo tanto con eso y hasta le dijo un par de cosas un poco hirientes, un poco groseras, podríamos decir. Eh, pero aún así el curador no se lo toma mal, sorprendentemente, e incluso le consigue un trabajo con una universidad que se encuentra, bueno, un museo, si no estoy mal, que se encuentra cerca de ahí, y el trabajo consiste en que hay ciertos instrumentos musicales primitivos que no tienen en ese museo,
pero que son de gran importancia, por así decirlo, pero no los tienen todavía. Entonces, el trabajo consiste en que el protagonista tiene que ir a Latinoamérica a buscar esos instrumentos musicales para traerlos al museo y que los puedan tener ahí. Eh, entonces, el curador le dice esto al protagonista, ¿vea? Pero él como que al principio no le convence mucho y decide mejor ir a, perdón, y decide mejor ir con su amiga y amante Mouche, que en ese momento era como su única amiga, por así decirlo, por todas las circunstancias. Y prácticamente le cuenta todo esto, la oferta de, que le habían hecho laboral. Y ella le dice que acepte, que acepte porque le van a pagar el viaje a él para que vaya a Latinoamérica y tal. Entonces ella le dice que acepte, pero le dice que acepte y que no vaya a buscar los instrumentos musicales, sino que usen esa oportunidad para irse de vacaciones. Y ella le dice que ella quiere ir con él, porque ella quiere ir como a vacacionar y así pues a los países tropicales de Latinoamérica, ¿vea? Y le dice de que para que no, ¿cómo decirlo? Como para que no se sienta mal, pueden falsificar los instrumentos, ya que ella tiene un amigo de ella que es pintor, que se llama XPH, creo. Entonces, él, como que ella le dice de que él podría perfectamente falsificar los instrumentos y nadie notaría la diferencia con los reales. Y que mejor tomen esa oportunidad para vacacionar y tal, pero él no quiere, no acepta la idea de falsificar los instrumentos, pero al final sí termina aceptando el proyecto y sí termina aceptando que Mouche vaya con él. Después de eso, pues nos muestran que ya van ya han llegado al país de destino en Latinoamérica. Nunca nos mencionan exactamente el nombre del país, pero se dice de que ese país está inspirado en Venezuela. No se sabe si realmente el autor lo escribió como para que se pareciera y que fuera igualito a Venezuela, o solo se inventó un lugar parecido a Venezuela, pero pues se dice que es Venezuela. Ya cuando llegan ahí se hospedan en un hotel que se encuentra ahí. Y al principio Mouche se veía bastante feliz y tal, y también el protagonista, porque habían bastantes como tiendas, por así decirlo, y lugares para visitar ahí, para explorar un poquito más de la cultura y de lo que vendían ahí y tal. Pero de la nada empiezan a escuchar como la gente empieza a gritar y todos empiezan a cerrar sus negocios de la nada y todos están como despavoridos, corren despavoridos y se dan cuenta de que hay unos disparos, hay gente disparando. Entonces ellos regresan al hotel, perdón, y se dan cuenta de que hay un conflicto afuera, hay dos grupos de personas que se están enfrentando con armas. Y pues esto alarma al protagonista porque él no sabía nada acerca de la historia de este país latinoamericano y no sabía que estaban en pleno conflicto interno. Entonces, ya cuando ya estaban dentro del hotel, podían ver hacia la calle, ¿verdad? Desde la seguridad del hotel, podían ver lo que estaba pasando en la calle y pudieron ver cómo hubieron ciertas personas que fueron heridas, que fueron matadas, de hecho, por estas personas que se estaban enfrentando. Y realmente eran personas que no estaban participando en ninguno de los dos bandos, simplemente estaban cruzando por ahí, y no fue su día quizás, y pues, ajá, terminaron heridos o murieron por las balas. Y, y pues como que todo el hotel, todas las personas del hotel empiezan a entrar como en pánico y no saben qué hacer porque literalmente a la vuelta de la esquina los podrían matar. Entonces, ahí empiezan como a tratar de calmar, ¿verdad? Las personas que están dentro del hotel y, y se dan cuenta de que esto va para largo, de que no es un enfrentamiento casual que solo va a durar un día, sino que es algo que se va alargando y a la gente le da miedo que llegue un punto en el que se acabe el agua, se acabe la comida y pues cómo van a hacer si no pueden salir
porque en las calles los podrían fusilar o los podrían disparar. Entonces aquí es donde aparece el Kapellmeister, que como ya habían mencionado anteriormente mis compañeras, él también se estaba hospedando en ese hotel y él como que toma las riendas de la situación, por así decirlo, y trata de calmar a la gente y empieza como a tratar de organizarlos, por así decirlo, de suministrar los recursos que tienen ahí para que no se agoten, para que puedan durar por lo menos una semana con eso ahí. Y, y luego de eso, bueno, todo esto el protagonista no entendía todavía qué es lo que estaba pasando, no entendía muy bien quiénes eran esos dos bandos que se estaban enfrentando, y le preguntó a varias personas que estaban en el hotel y que eran personas nativas de locales, ¿verdad? De esa zona, de ese país. Y se confundió porque muchas personas le dieron distintas versiones de lo que estaba ocurriendo, entonces él realmente no entendía, pero según le dijeron como que era una revolución de ese país, como que había un bando en específico que quería derrocar ¿cómo se dice? Al partido político que se encontraba en ese momento en el poder de ese país. Y se supone que luego de unos días se anuncia de que sí, sí efectivamente lograron la revolución que tanto querían, pero siguen los enfrentamientos de las guerrillas en las calles, entonces aún no es seguro salir a la calle y pasar mucho tiempo ahí. Bien, Katie, Mientras... perdón, te voy a interrumpir porque te va a seguir ayudando con el argumento Juan. Ok. Gracias. Sí. Entonces, se estaba dando la revolución, empieza a haber pánico adentro del hotel, los empleados se van a pelear, entonces solo quedan las personas que se están hospedando y tienen miedo de que no haya agua, de que la comida, y viene el Kapellmeister y empieza a organizar todo, de que vamos a contar cuánta agua hay, cuánta comida hay, cuánto vino hay para estar bebiendo, y de que ven de que hay comida para 2 semanas, entonces no se preocupan. Y hay vino para bastante tiempo. Y empiezan a tomar, y a tomar, y a tomar, y se emborracha el protagonista. Cuando viene el protagonista a despertar, se encuentra con Monche y la canadiense, que es su nueva amiga del hotel, y le dice de que finalizó la guerra, la revolución finalizó. Entonces, de que como ahorita no hay vuelos para regresar al país porque no se quieren quedar ahí porque ocurrió esa revolución y les dio miedo, entonces se dice de que todavía no hay vuelos y no tienen lugar donde hospedarse. Y la canadiense les menciona de que por qué no se van a hospedar a mi casa, en Los Altos. El protagonista no quiere, pero Monche acepta. Luego cuando se van a Los Altos, que es un pueblito que la canadiense vive ahí, y es para como turistas, ahí se hospedan muchos extranjeros, viven muchos extranjeros. Entonces, el protagonista se aburre y no le gusta. En cambio, Monchi está bien contenta porque de paso de que le gusta la casa, también se encuentra con un pintor, un poeta y un músico que están súper admirados con ella por todos los viajes que ha hecho y las cosas que sabe. Y el protagonista viene y dice, no, no quiero seguir aquí y ya es hora de que yo me meta de lleno en buscar los instrumentos. Moncha no quiere irse de Los Altos, pero el protagonista está dispuesto a imponer su disposición. Entonces, al día siguiente, hacen planes y se van en un bus hacia la sierra y las colinas para empezar a buscar los instrumentos y porque también le dieron un mapa de los puntos que tenía que ir a recorrer para buscar los instrumentos. Entonces el protagonista empieza a irse a esos puntos. En el bus van en una zona súper alta y la altitud hace que la gente se maree. Cuando van entre la neblina ven a una mujer y al protagonista le cautiva mucho porque tiene las mejillas delgadas, es como la mezcla de varias culturas, del cabello se mira india,
de la frente y la nariz parece una persona mediterránea, por las caderas anchas parece que es de raza negra, y como se encuentra casi a desmayarse, la suben al bus para rescatarla. Y el protagonista no la deja de ver y la admira bastante. En este trayecto en el bus, el protagonista empieza a recordar su historia, de que de niño él había llegado ahí y de que había crecido entre la cultura latinoamericana y de que su padre, le gustaba la música, él lo inspiró para seguir escuchándola, y de que su madre murió cuando él estaba muy pequeño y por eso el padre y él se fueron a otra ciudad, de otro país. Bueno, pues en todo esto llegan a un pueblo y esta mujer que encuentran se llama Rosario. El protagonista se queda cautivado y en este pueblo entran Monche, Rosario y el protagonista para tomar un descanso y dormir un poco. En este pueblo es un pueblo de petróleo y eso le llama mucho la atención al protagonista, porque ahí hay muchos mineros y luego llegan un grupo de prostitutas a ese pueblo. Y es porque ahorita en ese pueblo se están dando como las fiestas patronales, se están dando fiestas. Entonces este grupo de prostitutas va viajando de pueblo en pueblo para poder en estas fiestas recolectar más dinero. Y las mujeres del pueblo no les molesta que los hombres se metan con las prostitutas. Lo miran como, no lo miran mal, solo lo miran normal. Pues en una de estas, Monche se va a sentar con las prostitutas y un minero le intenta, pensando que es una prostituta le intenta meter a un cuarto y viene el protagonista y se empiezan a pelear. Y el minero no sabía de que ya tenía esposo, entre comillas, porque cree que anda con Monche. El protagonista se enoja con Monche por sus descuidos y al final James, que así se llama el minero con el que estaban peleando, James y el protagonista empiezan a platicar tranquilamente como que si fueran amigos. Este señor anda buscando diamantes. Y en el lugar donde están platicando llega otro hombre que es el adelantado. El adelantado le comenta de que él sabe dónde se pueden encontrar esos instrumentos que andan buscando y les dice de que como que los acompañe, que él les va a mostrar el camino. Entonces ya al día siguiente emprenden el viaje. Monche ya no quiere ir, no quiere estar ahí, no quiere estar en ese lugar, ya se quiere regresar a la ciudad. Y el protagonista esto le molesta porque es su trabajo y por eso vinieron, para recolectar los instrumentos. En esto, como Monche está enferma, empieza el protagonista a platicar más con Rosario, que le parece como cautivadora por todo lo que sabe de medicinas. Pues la aventura comienza y empiezan a ir a diferentes pueblos. Van a un pueblo donde el caballo es venerado mucho, después van a un pueblo que está desolado y ahí se encuentran con el fray Pedro de Nestrosa, que con él los acompaña también en todo el trayecto. Luego llegan al puerto Anunciación y Monche ya está súper aburrida. El protagonista le dice que no piensa terminar. Entonces con Monche tienen como una pelea donde ella le llama burgués. Y entonces esto hace muchos roces con estas personas. Después, en ese mismo puerto, se dan cuenta de que el padre de Rosario ha muerto. Así, Rosario emprende este viaje porque su padre está muy enfermo. Entonces, la única forma, según ellos, de curarlo es llevándole una estampa santa de unos apóstoles. Entonces, bueno, pues llega y se dan cuenta de que no, que el Señor ha muerto. Y eso pone muy triste a Rosario. Y cuando van al funeral, porque ahí mismo en el puerto Anunciación se encuentra la casa de Rosario, empiezan a llover mariposas. Esto le parece al
al protagonista muy, muy fascinante, wow. Y entre el protagonista y Rosario hay como mucha tensión, como que se gustan bastante, pero por Monche no pueden estar juntos. Al día siguiente ya Monche se encuentra bastante como activa y contenta, y esto le llama mucho la atención al protagonista porque ha pasado así enferma y que todo le molesta. Y Rosario le dice de que las flores que Monche tiene en las manos son unas flores de una isla escondida. Y el protagonista le llama la atención. Luego luego continúan su camino y pasan por esa isla. Y el adelantado le cuenta de que en esa isla, ahí han habido muchos encuentros sexuales. Entonces, el protagonista deduce de que como Monche venía de esa isla con esas flores con James, deduce de que ellos los dos tuvieron relaciones sexuales. Entonces, desde ese momento, al protagonista ya no le interesa a Monche, ya no la quiere, ya no le importa. Así que por eso ya se preocupa más en los instrumentos y en estar hablando con Rosario. Pues ellos están descansando un tiempo porque ya llevan caminando, ya llevan en el viaje ya bastante tiempito y se detienen. Estaban preparando más cosas y saben de que Monche y Rosario están bañándose por un lugar. En eso escuchan gritos y se preocupan y se dan cuenta de que Monche y Rosario se estaban peleando. Monche queda se le cae un diente porque Rosario le pegó y la curan. Y se dan cuenta de que Monche tiene paludismo, que es una enfermedad que se da por un mosquito en la selva y que no es tan grave, pero como Monche es algo delicada, como a ella sí les va a afectar. Le preguntan a Rosario que por qué le había pegado y era porque Monche la quería tocar, quería ver si sus pechos estaban firmes, si su abdomen estaba abultado. Entonces eso es peor para la cultura de Rosario que le digan prostituta, ramera o cualquier cosa que le intenten tocar una mujer es peor. Pues como Monche se encuentra muy mal, el doctor Fon Salvaje le dice de que él la puede llevar a un lugar donde puede estar como más cómoda, sacarla de la selva. Y el protagonista le da todo el dinero que tiene para que se la lleve, ya no la quiere ver. Le molesta bastante. Y pues ya se va a ir y Monche encuentra al protagonista y a Rosario teniendo relaciones justo a la par de ella. Y ella les grita cochinos, pero no les importa y siguen. Pues Monche se va a salir de la selva y va enojada por lo que le hicieron. Porque en su propia cara estaba engañando a su amante. Muy raro. Ya después siguen por la selva y James se separa del grupo porque quiere irse a buscar, sabe que por ahí hay diamantes, entonces se separa del grupo. Ya luego llegan al pueblo donde se encuentran con los instrumentos y el protagonista está súper contento porque se encuentra con el tambor con decoraciones de fuego, una maraca con plumas, trompas de cuerno de venado. Entonces se encuentra lo que él estaba buscando. Y lo mejor que se encuentra es una jarra de sonido bronco. Pues llegan cabal 15 días desde que inició el viaje y el fray quiere hacer una misa en la aldea. Esto le provoca al protagonista como que molesto de respetar las culturas, pero ni modo la hace. Y al quedarse en la aldea, él puede ver como un indígena le había mordido una serpiente. Y llega el hechicero, el curandero del pueblo y empieza a gritar y a cantar y a cantar y a pegar patadas en el suelo. Entonces empieza a ver de que eso es como un ritmo y de que casi suena como una canción. Pero el hechicero no está intentando hacer arte, sino que está intentando hacer que la muerte se vaya del cuerpo del indígena. Y ahí es cuando
el protagonista se da cuenta de que así nace la música, por ritos, por ritos de los pueblos, y se da cuenta que su argumento, que su teoría estaba mala, de que no nace la música por los cantos de los pajaritos y que el hombre los intentó imitar, sino que la música nace por ritos a la muerte o situaciones cotidianas. Ok, entonces el indígena fue mordido por la serpiente y llega un hechicero a cantar y se da cuenta el protagonista de que así se crea la música. Ok, entonces con esta situación el adelantado, Rosario y el protagonista se van por un momento a explorar más las tierras y el protagonista se da cuenta de que este es un lugar como que poco habitado y le da la sensación, le recuerda al Génesis cuando no existía cuando solo existía la tierra y el cielo. Ok, ya el protagonista ya encontró los instrumentos. Entonces ya puede regresar a casa, pero dice, no, yo quiero continuar con la aventura. Y le dice a Rosario, hey, ¿quieres continuar? Yo quiero seguir explorando. Y el adelantado nos quiere llevar a un lugar. Entonces, Rosario, indiferente, simplemente lo quiere acompañar, no le interesa si va a ir más lejos o regresar ya a su casa. Entonces continúan con la caminata y James, que era el minero, se va por otra ruta porque dice que por ahí hay oro, entonces quiere ir a averiguar si hay oro. Entonces siguen caminando Rosario, el adelantado y el protagonista hasta que llegan a la ciudad de Santa Mónica. El adelantado ya le había dicho como en secreto al protagonista que él había fundado una ciudad, pero la ciudad tenía minerales y oro, entonces lo guardaba en secreto para que ninguna persona llegara y quisiera empezar a explotar los recursos y le quitara la tranquilidad al pueblo. Entonces el protagonista iba bien ilusionado, pensando que iba a ser una gran ciudad, que iba a ser muy monumental, pero cuando llega se da cuenta de que solo es una casa de madera con dos a la par y luego más chocitas. Y se da cuenta y piensa que no era lo que yo esperaba, pero así debieron de haber sido las ciudades las primeras veces que llegaron los conquistadores, pensó él. Y se dio cuenta de que el Fry iba en la expedición porque iba a ser el nuevo obispo en esa ciudad. Y el protagonista se preguntaba, ¿pero por qué va a ser el nuevo obispo si el adelantado ya lo he conocido y no parece una persona religiosa? Pues esto lleva después al adelantado a empezar a contar su historia de cómo llegó ahí. Se dan cuenta de que el adelantado no se llama adelantado, sino que se llama Pablo. Y le decían adelantado porque se adelantaba en el río y los mineros le pusieron así. Entonces Pablo empezó a contar cómo cuando era joven él trabajaba en una farmacia en el puerto y que un día decidió irse. Pasó 90 días caminando hasta que llegó a Santa Mónica, que era el pueblito que él había fundado. En ese tiempo pasó comiendo gusanos y hierbas, ya que no encontraba nada de comer. Y cuando los nativos lo encontraron, lo curaron y le dieron de comer porque pensaban que como era blanco, era un ser superior. Entonces, el adelantado, como en agradecimiento, regresó al puerto y trajo semillas, mejores semillas, y de poco en poco fue llevando nuevas cosas al pueblito. Empezó a llevar aves, empezó a llevar vacas, ovejas, animales y más plantas, y el pueblo fue creciendo y mejorando. Y los nativos lo tomaron como su líder. Luego, él empezó a como que hacer reglas y se volvió y
y se casó con una nativa de ahí. Luego, con esa nativa tuvieron hijas y un hijo, que el hijo se volvió el alcalde de esa ciudad. Ok. En todo esto, el protagonista empieza a pensar otras cosas, empieza a pensar como que, ay, qué tonto fui, de que yo pensaba que por los animales la música inició, pero no, fue por ritos de la muerte. Entonces, en este pueblo él se sentía tan tranquilo y andaba desnudo y se acostaba en el río y se sentía tan en paz y estaba tan feliz con Rosario y pensó, ¿para qué voy a regresar? Me gusta estar aquí. Y entonces él empieza a meter esa idea en la cabeza. Pero, ¿y por qué no me quedo? Y luego empiezan a venir sentimientos de culpa, pero juela, si me quedo aquí, le va a quedar la deuda al curador. Entonces, él dice, entonces entra en ese conflicto, que tiene pendientes allá en la ciudad, pero se quiere quedar aquí, en el pueblito. Vaya, Luego, Juan, ahora sí, Juan. Ok. Te voy a interrumpir para que Jorge retome la exposición. Gracias, Juan, por habernos guiado por otro pedacito del argumento. Vamos, Jorge. Bueno, después de que, como dijo mi compañera Juan, después de que ella ya no quería regresar, sintió todos los sentimientos de culpa. Luego de eso, nuestro protagonista y Pedro se dirigen hacia un cerro, que era el cerro de los petróglifos. Y en eso, en todo el camino que iban recorriendo hacia donde iban, Fray Pedro le contaba historias sobre la mitología y cultura de todos los habitantes de ese lugar. Y eso le hacía interesarse más en ese protagonista. Luego, en el pueblo, el Fray Pedro hace que cambien la dirección del agua para que canalice una vertiente, porque podría inundarse y dañar el almacén de granos. Y así que todos los habitantes del pueblo le ayudaron a construir eso. Y a construir una barrera alrededor de eso. Y en eso nuestro protagonista ya pierde los sentimientos de culpa y se siente en su mejor momento que ha pasado durante todo el viaje. Luego, tal como había dicho, unas grandes lluvias arrasaron o estuvieron cayendo sobre la ciudad. Y en todo eso, ya que no podía salir, nuestro protagonista no desperdicia el tiempo y se pone a componer una partitura en todo lo que estaba esperando que terminaran las lluvias. Luego, en las lluvias, nuestro protagonista encuentra demasiada inspiración y eso le lleva a crear la Odisea. Luego de crear la Odisea, pasa el tiempo y nuestro protagonista se siente mal, ya que él quiere casarse con Rosario, pero él no puede porque estaba casado con Ruth, su esposa. Luego, no mucho tiempo, cuando estaba en el pueblo, se dieron cuenta de que Nicasio, que era un leproso, intentó violar a una niña. Y Marcos, al darse cuenta de esto, lo fue a buscar y lo fue a matar. Luego llega un avión, el cual aterriza en la ciudad. Y le dicen a ese protagonista que lo han estado buscando. Y este decide irse con ellos, pero se hace con Ruth y lograr conseguir todos los papeles para poder casarse con Rosario y conseguir los libros, papel y tinta que le hacen falta para continuar con su investigación. Luego, nuestro protagonista regresa a su país y se enfrenta a Ruth, contándole de que Mouch había sido su amante hasta que había conocido a Rosario y también se había enamorado de ella. En todo lo que están discutiendo, nuestro protagonista le pide el divorcio. Y Ruth iba a tratar de hacer lo posible para que no se lo dieran. Luego, nuestro protagonista caminaba por la ciudad, reflexionando y hablando de todo lo que se había dado, y se dio cuenta de que la vida es mucho mejor en la selva de la que tenía ahí, ya que en la selva
cambió totalmente de rutina a la que él estaba acostumbrado. Después de eso, nuestro protagonista se da cuenta de que tiene poco dinero y solo ansía regresar a Santa Mónica, pero el proceso de su divorcio se estaba alargando más de lo que él había esperado, y Ruth no quería dárselo. Luego de que terminaron sus trámites legales, nuestro protagonista consigue todos los libros y papel que necesitaba y se pone en viaje a Santa Mónica. Luego, nuestro protagonista, luego de haber cruzado la selva, llega hacia donde estaba la entrada secreta, donde el tronco con las 3 uvas lo iba a llevar a su destino. Pero nuestro protagonista no encontró la marca que tenía el tronco, ya que el nivel del agua había subido. Y eso lo dejó sin ideas. Luego, después de eso, de andar sin rumbo, nuestro protagonista se encuentra con Janés. Y este le cuenta de que Rosario ahora es su mujer, de que Rosario es la mujer de Marcos y esperaba un hijo de él. Y nuestro protagonista, al darse cuenta de eso, deja la aventura y se va en busca de Janés, y se va con Janés en busca de oro y diamante. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que desea agregar algo? Creo que ya llegamos hacia la parte del final. Si se fijan, como que no hay, eh, digamos que un final muy feliz, digamos, o muy adecuado según lo que el protagonista hubiese esperado, porque él al final ya se había decidido por Rosario, ¿verdad? Ya había dejado de lado a Ruth, ya había dejado de lado a Moche y se había decidido, o quizás sí, en realidad se enamoró de Rosario, y resulta ser que Rosario ya había hecho su vida y había formado una familia con alguien más y él se quedó así como, bueno, ahí se pagan las cosas, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más del grupo quiere agregar algo a la parte del final del argumento, que tampoco es un final así como muy cerrado. Y si no, no hay problema. De hecho, creo que Jorge lo explicó ya bastante certero los elementos más importantes. Así que nos vamos a pasar a la denuncia, que nos va a ayudar con eso Daniela, por favor. Vaya, la denuncia social de esta hora es la revolución política. Esta busca el cambio. Era la lucha de socialistas contra conservadores o radicales. La obra menciona que parecía más una pelea de personas que de partidos. Como podemos decir en esto de que era más una pelea porque no querían que no era más por política o por problemas, sino que ellos ya estaban viendo esta como guerra por yo quiero ganar y no quiero que dejar que el otro gane, que me venza. Entonces fue muy sangrienta también. Y también se involucró la religión. Era una parte muy importante de esta revolución, ya que todos pensaban diferente sobre ese tema. Este conflicto trajo muchas muertes, mucha sangre, como anteriormente dije, de que fue muy sangrienta, ya que no les importaba quién saldría herido, si un civil o ellos solo iban a matar. Y ya que la lucha entre estos dos bandos era demasiado fuerte y solo les importaba luchar y con quién saliera herido y tener punto de gane. Al final, o sea, lo único que querían ellos era que ganara, digamos, su equipo y no ganaran los otros del otro bando. Y, ajá. Muy bien, Daniela, gracias por la parte de la denuncia. Si se fijan, creo que hay una denuncia a las situaciones políticas bastante férrea. Y respecto a los indígenas, ¿consideran ustedes que se hace una crítica no a las acciones de ellos, sino que a la forma de tratar o la forma de ver a los indígenas? ¿Consideran que en algún momento podría haber una crítica respecto a eso? Sí, porque, digamos, los miraban como que si ellos no estaban, como que ellos no estaban demasiado desarrollados, o sea, su vida no solo dependía de su pueblo. Entonces ellos no llegaban a más, entonces la obra como que quiere decir de que ellos solo eran
se encerraban en su cultura y que su vida no era tan bonita como, me refiero a tan bonita como que no, o sea, sus casas eran de barro, entonces no, no eran tan bonitas para ellos. Muy bien, gracias Daniela. ¿Algo más que agregar a la parte de la denuncia? ¿Alguien más del grupo que desea abonar un poco más para dar por finalizada la exposición del grupo? Creo que... Ajá, adelante, Katie. Concuerdo con Daniela, señor, de que ¿Concuerdas? Ajá. con los indígenas era de que él se empezó a dar cuenta de que ellos, los indígenas, no eran como tan subdesarrollados como él pensaba, porque si digamos, él y Monche no hubieran sobrevivido a esa selva, entonces, sino que las circunstancias los volvían, dependiendo de las circunstancias, los hacían de esa forma y de que no debían de considerarlos tan primitivos, sino que era otra cultura. Muy bien, Juan, perfecto. Katie, ¿algo más que agregar? No, lo mismo que dijeron mis compañeras, pero solo agregarle un ejemplo más, por ejemplo, dentro de la obra. Que, por ejemplo, cuando llega ese avión a la selva donde se encontraba el protagonista, le empiezan a explicar a él de que prácticamente en su país desmontaron toda una misión entre varios grupos para tratar de rescatarlo. Según ellos, o sea, la idea que tenían ellos era de que porque se había tardado un poquito más del tiempo estipulado y por el hecho de que él había ido a la selva, ya suponían de que él había sido raptado por los salvajes, que eran las personas nativas, ¿verdad?, del lugar. Entonces como que hay otros puntos en la obra en las que el protagonista habla de este tipo de pueblos así latinoamericanos o pueblos así dentro de la selva y culturas indígenas y tal, y habla como que como él había vivido en países más desarrollados, ¿verdad? Más de primer mundo y tal, como que habla de que la gente lo veía así, como mencionó Juan, lo veía como, no sé, los hacían menos, vaya, digámoslo así. Como que tenían una percepción de ellos bastante, no sé, como bastante, como que eran del pasado, como que no eran, o como que eran solo salvajes o así. Eso. Exacto, muy bien, gracias Katie, gracias Juan también por abonar a la parte de cómo es que se observa la visión o el panorama hacia los indígenas y de hecho es claro, justo lo que acaban de decir, bueno, sus tres compañeras respecto a que los veían como seres, quizás no de una manera totalmente despectiva o como seres inferiores, pero el primer pensamiento que se tenía era ese, era que ellos necesitaban quizás que le llevaran el desarrollo, los avances, y que en el peor de los casos los veían así solo como salvajes, pues como seres ignorantes que estaban ahí y que hacían las cosas casi que por instinto, según ellos, pero al final, a medida que fueron relacionándose y metiéndose en el mundo de ellos, se dan cuenta que en realidad no eran tan subdesarrollados como pensaban, que no eran tan ignorantes como se manejaba. Y eso nosotros lo tenemos claro desde el momento en el que desarrollamos la literatura precolombina, nos damos cuenta que a veces la idea que se tiene sobre los indígenas, sobre estos pueblos antepasados, en realidad no es muy acertada, porque sí tuvieron muchos avances, sí tuvieron muchas situaciones a su manera, pero resolvían sus problemas, resolvían sus asuntos y de hecho quizás eran todavía mucho más amigables con situaciones como el medio ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Y tenían sus dioses relacionados a eso, etcétera. Entonces, bueno, agradecemos al grupo número 2 por haber compartido con nosotros su explicación, su percepción, su lectura sobre la obra Los Pasos Perdidos. Y ahora vamos a dar paso entonces. Muchísimas gracias, felicitaciones al grupo número 2, gracias a Jorge, a Daniela, a Juan, a Katie y a Karen por haber desarrollado de manera excelente su exposición. Y ahora vamos a iniciar con el grupo número 3.